Amén. Gloria a Dios. Hermanos, sé que si han estado un tiempo en nuestra iglesia, saben, se conocen Juan 1:12. ¿Verdad que sí? Juan 1:12 establece: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién eres tú? Hija e hijo de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, si hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces tú y yo fuimos hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios significa que antes no lo éramos. Muchas veces la gente se confunde y quizás no hemos criado con el entendimiento. Como decía nuestra abuela, todos somos hijos de Dios. Y lamentablemente tengo que decirte, no, eso no es verdad. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, hechas a su imagen y a semejanza. Pero aquellos que podemos decir que somos hijos de Dios son o somos los que hemos cumplido con eso, a pensar que estaba en pantalla, con eso que establece Juan 1:12, a los que les recibieron. ¿A quién es ese? A Jesucristo. Desde el versículo 1 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, te está hablando de ese verbo que es Jesucristo, de ese verbo que era con Dios y el verbo era Dios y que era en el principio con Dios y que todas las cosas por Él fueron hechas y que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y que esa luz resplandeció en esa oscuridad, en esas tinieblas, porque las tinieblas no pueden permanecer en ella. Y entonces Él habla de sí. Un hombre enviado de Dios, Juan, que era el mismo, y vino por testimonio para dar testimonio de esa luz a fin de que todos creyesen en él. Y sabemos que el apóstol Juan, Juan, que fue primo de Jesús, fue enviado para allanar, para preparar el camino de ese que iba a luego a morir por cada uno de nosotros. A anunciar, como dice el verso 9, que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Porque en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron, dando a entender de que él vino a los judíos, pero no lo conocieron. Pero a los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, esa luz, ese verbo, ese Jesús, ese Cristo que murió y padeció, nos dio a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú y yo podemos y tenemos que entender que si hemos recibido a Jesús, tú y yo no somos más los hijos de Machepa. Tú y yo somos los hijos y las hijas de Dios. Y a partir de esa plataforma de hijo e hija es que esta noche tú y yo vamos a acercarnos a las Escrituras. En Gálatas 4 se nos habla mucho de ese entendimiento de ser hijos. Vamos a Gálatas 4. Me gusta mucho ver toda la Escritura. Así que vamos a ver mucha Escritura en esta noche. Tan pronto encuentre Gálatas aquí. Gálatas 4 y vamos a ver desde el verso 4. Bueno, si leemos desde el verso 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, tú y yo somos hijos adoptados. Y quizá a ti eso te cae como un peñón. Yo no sé a cuánta gente, como que en nuestra sociedad no se entiende la adopción.
En nuestra sociedad, decir ese es hijo adoptado se dice bajito, se dice en secreto. Sí, porque tú sabes, nadie lo sabe esto, pero yo te voy a decir. Lo que pasa es que él lo cogieron de chiquito, pero él es hijo adoptado en esa casa, tú sabes. Se dice en la mala lengua que quizás es del hombre nada más, pero eso se está callado, él es adoptado. Así es que se habla del hijo adoptado, ¿o no? Es así. Es así, es una cosa, es como, incluso hay como un morbo, hay como una cosa, como, óyeme, y te voy a decir algo tremendo, que no es una anécdota mía, es una anécdota de un amigo de mi esposo, que mi esposo una vez me lo contó, y creo que una vez predicando lo mencionó. Él dijo, tú tienes que entender lo que es ser un hijo adoptado, y lo que es ser un hijo adoptado de parte de Dios. Y él dijo, nosotros, el grupito, era un grupito muy cercano allá en la ciudad de Nueva York, que jugaban juntos, que brincaban juntos. Y había uno de ellos que era adoptado. Y no hay una cosa más cruel que un niño, señores, de verdad. O sea, el niño puede ser bueno, pero el niño hay un momento que salta con una cosa, quizá porque no tiene dos dedos de frente, quizá porque no tiene mucho filtro, pero en un de atrapalante que se armó en el grupo, uno de ellos le dijo a ese niño, y tú no puedes estar hablando, porque tú no eres hijo de tu papá y de tu mamá, tú eres un hijo adoptado. Y todo el grupo se quedó como, oh, ustedes saben, ¿verdad? Ese momento como que nadie respira, como que, ay, mi madre lo dijo. Sin embargo, ese niño le dijo a ese otro que le dijo así, le dijo, ¿y qué es lo que tú estás hablando? Porque mis padres me eligieron a mí, mis padres fueron y me buscaron, mis padres fueron y dijeron, sí, queremos a ese, pero tú no sabes si a ti te tuvieron porque llegaste, porque te pegaste. O sea, tú no sabes si tú, o sea, y vamos a decir, una vez mami me dijo, no hay accidente en el matrimonio. Ningún hijo nacido en el matrimonio es un accidente. O sea, yo entiendo que no hay ningún hijo que sea un accidente. Si tenemos el entendimiento de que, como dice la palabra, el Señor, antes de la fundación del mundo, ya Él tenía planes con cada uno de nosotros. Ustedes saben, ¿verdad que sí? Pero en ese momento me acordé de eso. Y ese muchachito estaba claro en su identidad. El hijo adoptado es el hijo, y agárrense, porque el hijo adoptado era el hijo de la preeminencia en una casa judía. Ese hombre podía tener 7 hijos. Y si adoptaba a ese hijo era mayor, era primogénito sobre todos los otros 7 que habían nacido en la casa. ¿Sabían eso? Sí, pues lo sepan. Entonces, este entendimiento de que yo soy hija y soy hija adoptada, no lo podemos decir que tú sabes que Dios me adoptó, pero bueno, aquí estoy. No, grítalo al mundo. Papá me adoptó, soy su hija adoptada, soy su hija elegida, soy su hijo escogido. Eso es lo que tú tienes que entender de esto de la adopción. Amén. Amén, vamos cogiendo, ¿verdad? Entonces, tú y yo tenemos que entender en qué plataforma es que Dios nos ha puesto. Y sigue diciendo, ahí estamos en Gálatas 4, y por cuanto sois hijos, oye bien, porque somos hijos y no somos cualquier cosa. Y por cuanto sois hijos, o sea, no dice y por cuanto sois hijos adoptados, no, es que somos hijos en el título completo de lo que significa un hijo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el espíritu de Jesús, el cual clama, Abba, Padre. O sea, el Señor a ti y a mí nos ha regalado, nos ha entregado, ha puesto en cada uno de nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama,
Abba, Padre. Y el verso 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oye bien, entonces tú no eres hijo machepa, ni tienes el título encima adoptado, adoptada. No, tú eres hijo, pero eres también heredero. Eres hijo que hereda a través de Cristo. ¿Por qué? Porque ya tú y yo tenemos ese sello apartado de que somos hijos. Y porque somos hijos y tenemos el Espíritu Santo, ya tú y yo tenemos que caminar en esa plataforma de hijos e hijas de ese Dios. Amén. Quiero que vayamos a Romanos 8. Dice, el Espíritu mismo, porque otra vez el verso 15 de Romanos nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Mire, ella hablaba y exhortaba de que, óyeme, gocémonos las bendiciones que el Señor nos ha dado. Es para eso. Y que no, muchas veces nosotros estamos con las bendiciones y vemos las bendiciones. Y en la mente humana mala que nosotros tenemos pecaminosa, estamos asustados. Y si me pasa como a Job. ¿Sí? ¿Sí? Piénsenlo. Estamos asustados de, ay, cuántas cosas buenas me están llegando. Ay, cuando lleguen la mala me van a datar con el cubo del agua. Nos asustamos. O sea, como que esto es demasiado bueno. Bueno. Y venimos y entramos en temor, como Mireya bien decía. Y eso es un engaño del enemigo. Eso es una malicia del diablo. Para que tú estés en temor. Para que otra vez ese espíritu de esclavitud, que era el que antes vivía en nosotros, que nos mantenía en temor para con Dios, bajo una condenación y una culpa completamente todo el tiempo, con ese entendimiento de que si me porto mal, Dios me va a mandar un rayo y me va a borrar, o Dios me va a castigar, o sea, óyeme, yo creo que no ha dejado de pasarle a ninguna persona que está aquí que nosotros decimos la cosa está demasiado bien. Cuando viene a ver la cosa se descomponen y me mandan un trancazo. ¿De verdad? Si lo has pensado, vamos a leer otra vez. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. 2 veces ya lo hemos oído. 2 veces hemos escuchado que ese espíritu de adopción que fue a través de Jesucristo, porque los recibimos a Él, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces que Dios nos mandó el Espíritu Santo para estar en nuestro corazón, para que clamemos a Él, Abba, Padre. Papito, Padre. Papito, Abba es papito. Papito, papi, papacito, como el término que un niño se acerca a su padre. Entonces, tú y yo podemos venir y clamar, Abba, Padre. Y dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y otra vez nos recalca en el verso 17, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, eso es lo que ha hecho esa paternidad que hemos recibido a través de Cristo en Dios. Esa confianza de poder y clamar, Abba, Padre. Esa confianza de poder gozarme de todo lo bueno que Dios ha hecho en mi vida y no sentirme mal. Porque hay veces que tú te quieres gozar, pero tú dices, caramba, y no me estaré jactando.
Caramba, y no le estaré retregando al otro lo bueno que es Dios. Óyeme, no te calles de sus bondades. Dios ha sido bueno. No te calles, no retenga las bondades de Dios. Y empieza a vivir como ese hijo, como esa hija de Dios. Que al contrario, Él nos llama a vivir siendo ejemplo y dando testimonio de su bondad a otros. En Mateo 5:16 nos dice, y yo sé que también ustedes se la saben, esa de Mateo 5:16. ¿Se acuerdan que ahorita leíamos en Juan 1 cómo esa luz vino al mundo, pero ahora la luz eres tú? Dice la palabra en Mateo 5:14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Empecemos a caminar dando testimonio de la bondad de Dios en nuestra vida y siendo ejemplos verdaderos de hijos de Dios, siendo ejemplos verdaderos de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Apeguémonos a su palabra, apeguémonos a su mandato, apeguémonos a vivir como Él espera de cada uno de nosotros. En Filipenses 2:15 nos dice, desde el 14 nos dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ay, que mucho hablamos y muchas veces hablamos lo que no edifica. Que muchos rezongamos y cuando rezongamos no estamos alumbrando, sino que estamos oscureciendo. Cuando rezongamos, ustedes saben lo que es rezongar, ¿verdad? Rezongar es como esa queja continua. Y decir, ay, pero ¿para qué que tú me estás pidiendo eso? Tú no lo puedes hacer tú, porque tú tienes más tiempo que yo, porque tú qué sé yo qué, porque tú puedes, porque tú esto y porque tú aquello. O sea, ese rezongo, esa queja, ese continuo goterismo que se nos mete en el sentido de tinqui, 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 dale y dale y dale a lo mismo con lo mismo. Entonces cuando viene a ver estamos contendiendo y murmurando, ay, porque fulano me tiene harta. Porque él cree que yo soy su secretaria. Yo sé que gloria a Dios, aquí no hay ninguna esposa que dice eso. Gloria al Señor. Fulano me tiene harta porque él cree que yo soy la sirvienta. ¿Verdad que sí? Entonces la palabra a nosotros es clara. Y quizá con los hombres es estos muchachos que siempre piden esto. Entonces la palabra a nosotros es clara. Todo lo que vamos a hacerlo sin murmuraciones, vamos a hacerlo sin contienda, sin pelea, sin estar rezongando, sin estar sacaliñando los favores que le vamos a hacer al otro. Porque ahorita no leíamos que las buenas obras que hacíamos son las que van a mostrar que somos luz en este mundo. Y cuando hacemos eso, entonces los hombres le van a dar gloria a Dios. Pero hay veces que queremos ser cristianos, pero hasta que no nos incomode. Porque en el momento que me incomoda, entonces ya yo, me cambio a la secreta. ¿Verdad? Entonces dice el verso 15, o sea el 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese es nuestro llamado. A ser luminares en el mundo. Pero para eso tenemos que ir haciendo las cosas. Dice el verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, es que vamos a hacer lo que nos toca y vamos a asirnos de la palabra.
Si yo me agarro de la palabra y soy hacedor de esa palabra, entonces yo voy a triunfar. Entonces yo lo voy a poder hacer. Amén. Tengo tantos versículos, no sé si me va a dar el tiempo. ¿Alguien me puede decir por dónde ando de hora? Gracias. Ah, no, pero ahora es que falta, aleluya. Amén. Entonces, estamos llamados a ser hijos de luz. Ese es nuestro llamado. Y a alumbrar donde hay tinieblas, ser luz. Mucha gente entiende que ser luz es vivir predicando. Ay, que yo predique. Sí, es parte de, pero no es predicar nada más con lo que hablamos, sino con nuestro hacer, con nuestro accionar. No me acuerdo si era uno de los santos de eso de la Iglesia Católica, que decía muchas veces, ¿cómo es? No, todo el tiempo predica y a veces habla. O sea, todo el tiempo predica y a veces habla. Entendiéndose que es que voy a predicar más con mis acciones, voy a predicar más con mi proceder, voy a predicar más con mi testimonio, voy a predicar más siendo no contencioso, no murmurador, voy a predicar más siendo luz y ayudando y dando esa mano que quizá el otro no quiera dar. El Señor, Pablo, Juan 12:36 también nos manda eso, sed hijos de luz. Efesios 5 empieza a hablar, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y el verso 8, ese era el verso 1 de Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos y hijos amados. Entonces imitemos a papá. Y el verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y mira lo que dice el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿El fruto de cuál Espíritu? Del Espíritu Santo, del que ahorita leíamos, que ya está derramado en nuestro corazón. Entonces ya no se trata ni siquiera de ti, es que el Espíritu Santo está en ti y te ayuda en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Amén. Amén. Nosotros tenemos que entender que como hijos tú y yo tenemos deberes, porque a veces que queremos ser hijos y nada más sacarle el jugo a papá. Y quizá tú tienes hijos así, ¿verdad? Que hijos para mami dame, mami acuérdate, mami necesito, mami quiero, mami, papi, papi, mami. Le pide por un lado a uno, le pide por otro lado a otro. O sea, yo sé que nada más no son los míos que son así. Yo sé que aquí todos los que somos padres pudiéramos decir eso, ¿verdad? Y muchas veces tú te encuentras diciendo, pero tú no le pediste a tu papá. Ah, sí, y él te dio, mira, vamos a ver, claro, ponte claro, sí, él me dio, pero tú también dame, o sea, ¿verdad que sí? Y hay veces que pedimos, entonces tú le dices, te toca ir a botar la basura. Ve a buscarme tal cosa que deje en el baúl del carro. ¿Verdad? El rezongo. ¿Ven lo que es el rezongo? El rezongo ahí, de una vez, ahí sale el rezongo. ¿Verdad? Entonces, pero el Señor nos llama a nosotros a que seamos obedientes. Y qué cosa que decimos tanto en la obediencia y bendición, y quizás se lo hemos dicho mucho a nuestros hijos, pero nosotros mismos fallamos en esa obediencia. Y saben, a mí me encanta, porque la obediencia, como hijos tenemos que obedecer y tenemos que sujetarnos. Nos toca eso, obediencia y sujeción. Y no nos gustan ninguna de las dos cosas. Porque sujeción es una palabra que nos cae como un peñón. Sujeción es una palabra que
como que nos desafía y nos saca lo malo. Y de verdad que la sujeción no es nada más la mujer. Se asocia mucho con la mujer por los pasajes que conocemos de Efesios 5, 21, 22. Pero el verso anterior dice, sujetaos unos a otros, ¿verdad? En el temor del Señor, o sea, es sujetarnos uno a otro. Entonces también nos dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo Él nos exalte. O sea, como hijos estamos llamados a una sujeción a nuestro Padre. Y es en todo sentido. Es sujeción y obediencia. A mí me encanta la parábola de Mateo 21. Y yo no sé si ustedes la han leído. Yo creo que un día la mencioné, pero quiero que la leamos. Esa parábola a mí me gusta mucho, porque yo sé que todos también, si tenemos 2 o 3 hijos, quizás tú puedes decir, mira, así es fulano, fulana no, pero así es fulano. Esa es la dinámica entre fulano y fulana. Porque esa parábola de Mateo 21, del 28 al 32, nos dice, pero ¿qué os parece? Déjenme darles, el contexto de cuándo está pasando esto. Jesús está en el templo. Y mientras él enseñaba, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron y le empezaron a preguntar a Jesús con qué autoridad haces estas cosas, quién te dio esta autoridad. Y después entonces el Señor les hace una pregunta y le habla de Juan, y el Señor mismo les dice en el verso 28, porque empezaron, bueno, ¿con qué? El Señor le hace, ¿con qué autoridad vino Juan? Entonces ellos están, bueno, si decimos que Juan vino del cielo, él va a decir, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que viene de la tierra, entonces tienen a Juan por profeta y nos vamos a meter con el pueblo que está oyendo. Entonces él le dijo, como ellos le dijeron, no sabemos. Entonces le dice, pues está bien, tampoco yo le voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, pero ¿qué les parece? Y ahí empezamos con el verso 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Dice el verso 30, y acercándose al otro, o sea, al otro hijo, porque tenía 2 hijos, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese hijo. Si hemos tenido 2 o 3 hijos, sabemos que hay uno que nos dice lo que queremos oír, pero al final él va a hacer lo que él quiere hacer. Tenemos otro que va a rezongar, pero rezongando llega un momento en que el corazón como que se le, ¿verdad? Y entonces va y cede y obedece. Entonces el verso 31 dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea, es una confrontación a su fe y al recibir a Jesús como Él era, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero me gusta la parábola porque refleja la obediencia. Y muchas veces tú y yo venimos, oímos un mensaje y el mensaje nos da, como decimos, por el pelao. Y decimos, ay Señor, guay, guay, o sea, ¿verdad? Se nos mete como ese, ay Padre, y ese hipío adentro. Pero entonces salimos por ahí y a la hora ya lo hemos soltado. Decimos, bueno, pero es que quizás, pero es que no es el tiempo, pero es que no es ahora, pero es que yo necesito una confirmación angelical en voz audible, en un sueño y revelación.
Que mi hermana Adria se pare, me imponga mano aquí en la coronilla de mi cabeza y después se baje y me ponga las manos en las dos rodillas y venga Papo y me toque los pies. Entonces ahí yo, y empezamos a condicionar y empezamos a buscarle a la palabra que recibimos del Señor todas las excusas para no cumplirla. Y al final de cuentas, ese es el segundo hijo, que en el momento dijo, sí, Señor, wow, Padre, más claro de ahí no lo podría ver. Pero a las 2 horas ya lo veo oscuro. Ya a las 2 horas lo veo muy opaco. Y en la noche decía, no, yo lo veo todo negro. Pero claro, entonces, en esa forma, ya ahí no gana, ¿verdad? Pero hay otros que dicen, wow, Señor, qué difícil tú me la estás poniendo. Qué difícil es. Qué duro me va a costar. Y se llora mucho y se va, quizá hace ayuno, pero esa palabra ahí en el corazón. Y después dice, ¿tú sabes qué, Señor? Yo voy a creer, yo voy a dar mi brazo a torcer, yo voy a honrarte. En el verso 21 de Mateo 7 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y no nos gustan esas escrituras así, porque como que nos quedamos como bueno. Pero es un llamado en esta noche a que no es Señor, Señor y gloria, aleluya, sino que lo que Dios quiere es que obedezcamos, que aunque nos dé lucha y aunque tengamos que pedirle cacao al Señor y aunque tengamos que tirarnos, ¿verdad? Y pedirle al Señor fortaleza, pero que hagamos lo que sabemos que Dios nos ha llamado a hacer en obediencia a su palabra y en sujeción a ella y a Él, en sujeción a la palabra, pero también en sujeción a Él. El Salmo 48 a mí me encanta, porque David no fue fácil lo que David tuvo que vivir. Y David llegó un momento en que en forma reflexiva dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. Qué difícil, porque es como que él está mirando para atrás y él dice, me ha agradado. Al final de cuentas, cuando lo hacemos como el Señor nos pide, va a terminar agradándonos. Y tu ley está en medio de mi corazón. Es que sí, porque cuando nos apegamos a su palabra, entonces es que tú y yo vamos a tener las bendiciones. Vamos a obtener la gracia y el favor que Él tiene para nosotros. Saben, mucha gente habla de Esther y mucha gente habla de José. Yo creo que en la Biblia, como que miramos a Esther y decimos, wow, pero ella se preparó, pasaron muchas cosas, ¿verdad? En la vida de Esther, porque si tú te pones a pensarlo, este tío de esa muchacha, que era un tremendo, vamos a decir judío, a nivel de lo que era el cumplimiento de la palabra y de las ordenanzas, entregó a esa muchacha para convertirse, y perdónenme la expresión, en una prostituta. Porque al final de cuentas vamos a quitarle el color de rosa a la situación de Esther. El rey se iba a acostar con ella, como se había acostado con toditas las otras antes que ella. Y si a él no le gustaba, ella ya, y quizás no la mandaban a la casa de las concubinas, y cuando el rey querría ver, ¿verdad? Bueno, pues mándenla a buscar. Pero ella iba a convertirse honestamente en una, no era la esposa, no iba a ser la esposa, iba a ser una concubina del rey. Sin embargo, nosotros sabemos la historia y hemos visto y conocemos, ¿verdad? Todo lo que nos relata Esther 4:16, que ella pide que hagan ayuno y que ella y sus criadas iban a ayunar y que todo el pueblo ayunara a ver si ella hallaba gracia delante de los ojos del rey. Y todo el mundo incluso tiene un entendimiento de que
Para hallar gracia ante los ojos del rey hay que ayunar y mantenerse en silicio en ayuno. Pues yo te voy a decir una cosa, eso no es verdad. Porque es que tú no eres, es que Esther no tenía el Espíritu Santo, Esther no era hija. Pero Rosa y Minoca sí son hijas, y doña Adria y Ángela. Y ahí sigo con todas las muchachas que están de ese lado y todas las de aquí. Cada una de nosotras somos hijas. Nosotras no tenemos que tirarnos a ayuno y a silicio y a rasgarnos los vestidos. Nosotras somos hijas del Rey. Nosotras ya tenemos el favor y la gracia de Él. Porque ya lo leímos desde el principio. Hemos sido herederas y coherederas juntamente con Cristo. Y muchas veces tú y yo entendemos que tenemos que hacer todo eso. Los hombres quizás se ven en la posición de José. Ese tipo José que halló gracia, que pasó de mal en peor, pero donde quiera había el favor. En Génesis 39:21 nos dice eso, que él fue hallando favor. Y lo fueron en cada lugar. Y dice que Jehová lo prosperaba porque Jehová estaba con él. Pero tú sabes una cosa, Jehová está con cada uno de ustedes, hombre. Y con cada uno de nosotras también, mujeres. Pero ahora, ¿verdad? Estamos hablando de José. Ustedes tienen lo que José no tuvo nunca. Tienen el Espíritu Santo de Dios morando en ustedes. Entonces nosotros no tenemos que ir a pedirle a Dios ni a mendigarle a Dios el favor y gracia. Si nosotros hemos estado sujetos a su palabra, si nosotros estamos sujetos a Él, a su palabra, a su mandamiento a nuestra vida, nosotros tenemos libertad para venir a papá y clamar a Abba Padre cuantas veces al día queramos. Y ustedes tienen que andar todos los días con la conciencia de que, óyeme papá, es que tú estás conmigo, es que yo soy tu hija amada. Es que yo tengo el favor y la gracia tuya resplandecen sobre mí. Es que a donde quiera que yo vaya, que yo toque la puerta, a mí se me va a abrir. A donde quiera que yo vaya a pedir, a mí se me va a dar. A donde yo quiera que yo llame, a mí se me va a responder. Mire, ella citaba eso también ahorita. O sea, pero tú tienes que ir con ese entendimiento porque tú no eres hijo de Machepa. Tú tienes el favor del Padre. Tú tienes la gracia del Padre sobre ti. Y tú tienes que caminar en ese entendimiento. Ahora, vuelvo y digo, si te mantienes en sujeción a Él y a su palabra. Porque muchas veces queremos la bendición, pero no, exacto, pero no nos sujetamos y no obedecemos. Y no funciona así. No funciona así. Tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer. Tenemos, aunque nos dé brega, como ese hijo rezongando, pero lo hacemos al final. Sí, Señor, porque tú me lo pides. No es porque yo quiero, Padre, es porque tú me lo pides. Porque tú me lo pides, yo lo voy a hacer. Y estamos guiados por su Espíritu. Estamos guiados por el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Estamos guiados por ese Espíritu Santo, como nos dice en Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. Aprendamos a caminar en esa guianza. En esa guianza de los hijos de Dios. Nosotros sabemos que el Señor está con nosotras. Sabemos que el Señor nos ha dado su gracia. Estamos sentados ¿a dónde? En lugares celestiales. No estamos sentados debajo de la mesa. No estamos sentados debajo de la mesa. Y eso es bueno que tú también lo sepas. A mí me da mucha pena esa escritura, pero es tremenda. Y conocer ¿cómo se llama? Lo histórico de esa escritura nos ayuda mucho en Mateo 15:27. Esa fe de esa mujer cananea, que ustedes saben que esa mujer tenía a los apóstoles locos. Dice desde el verso 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Señores, esto no era no, esa mujer estaba voceando y tenía loca a los discípulos. Señor, despídela. Señor, mándala a callar. Señor, qué mujer tan, ¿verdad? El verso 24 dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. O sea, el Señor le respondió y le dijo: tú eres cananea, yo estoy enviado a la gente de Israel. Qué cosa grande, ¿verdad? Y dije que el Señor no hace excepción de personas, pero en este momento, luego es que cambia el evangelio, el Señor le da esa respuesta: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Señores, esta mujer era dura, porque el Señor ya le dio banda una vez y ahora le manda otra que es como para romperle en dos. O sea, le acaba de decir: óyeme, tú estás como esos perros que están merodeando alrededor de la mesa, que molestan y uno le tira un huesito, un pedacito para que se vaya, y uno se lo tira lo más lejos que pueda para uno como deshacerse del perro. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Óyeme, el problema no es esta mujer, el problema somos nosotros. Porque muchas veces tú y yo todavía nos comportamos así. Como muchas veces tú y yo nos sentimos como esos que estamos mendigando a la mesa del Señor. Sin embargo, el Señor, la respuesta que le da es: no está bien tomar el pan ¿de quién? De los hijos. ¿Y qué fue lo primero que empezamos diciendo? ¿Quién tú eres? Tú eres hija, tú eres hijo. Entonces, todo lo que hay en la mesa de papá te toca a ti. No andes mendigando. No andes mendigando. En Efesios 2:6 nos dice, y ya ustedes se lo saben, a dónde tú y yo estamos sentados. Mami dijo: en la mesa VIP. Es verdad. Estamos sentados en la mesa VIP. Ustedes no ven cuando hay esos asuntos, esos bonches, ese rututú de gente, y hay una mesa ahí que todo el mundo mira para allá, y esa es la mesa VIP. Y ahí estamos tú y yo. Ahí estamos sentados tú y yo. Dice la palabra en Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Sabes para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y otra vez volvemos a eso. El Señor a ti y a mí nos ha hecho hijos e hijas. Él es nuestro papá y nos ha hecho sentar en esos lugares celestiales. ¿Para qué? Para mostrar a través de nosotros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, no retenga sus bondades. Declara su bondad. Disfruta lo bueno que Él te ha dado, como decía ahorita Mireya. Declara y ven. Y si ahora mismo no hay muchas bondades, ven donde papá. En Hebreos 4:16 dice que nos podemos acercar confiadamente a donde papá. Porque Él nos ha dado su espíritu y podemos clamarle: Abba Padre. Y Él no está lejos, Él está cerca.
y Él nos ama y cada uno de nosotros somos sus hijos. Así que vamos a vivir como tales. Vamos a vivir dándole honra. Vamos a vivir obedeciéndoles desde la postura, desde la plataforma de hijos e hijas. Desde la plataforma de hijos e hijas. Vamos a vivir como nos manda Colosenses 3, del 23 al 25. Todo lo que hagáis, se lo saben, sea de palabras, sea de obra, háganlo como para ¿quién? Como para el Señor y no para los hombres. Cuando empiezo a hacer todo en mi vida, no desde la plataforma de hija de fulano que tiene 10,001 ¿cómo se llama? Defecto. Ni hija de doña Sutana que tiene 1,500,200 defectos. Ni esposa de marido que tiene 547,283 millones de defectos. Ni ese jefe que tiene, no, ahí se congregan todos los defectos del mundo. O sea, si yo empiezo a vivir mi vida, como yo le decía a las mujeres en una reunión que tuvimos, de que si veíamos la vida de Basti a partir de sus derechos y a partir de sus razones, ninguna de nosotras, y ahora incluyo a los hombres, ninguno de nosotros vamos a someternos a nadie en este mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque ninguno se lo va a merecer. Porque si yo empiezo a mirar al otro con sus defectos, con sus problemas, con sus errores, con sus debilidades, y yo que estoy a 0,0001% de ser perfecta. Exactamente, sí, porque así es que estoy. No es así, Mireya, que tú eres. Así es, así, o sea, es que, óyeme, entonces yo, que es lo que me falta es que décima es 0,00001% para ser perfecta. Y yo tengo que entonces de que humillarme, rebajarme, porque así lo vemos. Tengo que rebajarme, humillarme, someterme a esta, nunca lo voy a hacer. Pero si yo me someto, no a esa persona, sino porque soy hija, me someto a papá. Y todo lo que hago, lo hago como para papá, porque es a papá a quien yo estoy agradando, es a papá a quien yo estoy honrando, es a papá al que yo me estoy sometiendo, porque ¿quién es que me manda? No es papá, es papá. ¿Y quién es que me va a dar galardón y bendición? No es papá, es papá. Y no estoy hablando de Hipólito, ¿ok? Estoy hablando del Padre Celestial, ¿ok? No, porque no vaya a hacer cosa, que aquí salga alguien con la idea loca. Es a papá Dios, ¿verdad? A mi Padre, a mi Abba Padre, ¿verdad? Es a Él que me voy a someter, entonces lo puedo hacer. ¿Cuándo voy a vivir una vida de obediencia y sujeción? Cuando yo suba a la plataforma que a mí me toca subirme. La plataforma de hija, de hijo, y me someto a papá. Y como me someto a papá y a su palabra, entonces todo va a caer en su lugar, porque se me va a hacer fácil someterme al hombre. Porque voy a entender que no es al hombre que me estoy sometiendo, no es a la mujer que me estoy sometiendo, es a lo que papá me manda. Y puedo venir a pedirle a papá cacao cuando no pueda. Papá, ayúdame. Puedo venir confiadamente y pedirle a Él que Él sea mi ayuda, que Él sea mi sustento en todo. Amén.